amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Todos este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Noticias complejas, duras, en esta madrugada del jueves 16 de julio. Venezuela rebasa los 10.000 contagiados confirmados y llega a la cifra de 100 fallecidos por el coronavirus. En el día de ayer, el parte que dan los voceros del régimen de Maduro Moros nos habló de una cifra de contagiados del día de ayer, de los reportados del día de ayer, de más de 400, y repito, supera largamente ya los 10.000 contagiados en total, y llegamos a esta cifra de 100 fallecidos en nuestro país. Sin embargo, siendo esto complejo, yo sé que los números siguen siendo bastante reducidos en relación a lo que escuchamos, lo que leemos de lo que está ocurriendo en otros países y en otras latitudes. Sin embargo, debo destacar ante la atención de ustedes que lo grave del asunto es cuando tú ves la curva de cómo en las últimas semanas se ha disparado la tendencia literalmente hacia el cielo en cuanto a la cantidad de contagios que diariamente son admitidos. Utilizo correctamente la expresión, son admitidos por el régimen, no que esos sean los que ocurren. De hecho, otros de los titulares de esta madrugada, el jueves 16, son declaraciones de la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas, señalando algo que es obvio, pero que a uno como ciudadano, cuando uno escucha la información, simplemente pasas por alto. Pues uno escucha que ayer el vocero del gobierno dice, bueno, hoy tenemos tantos contagiados, y tú dices, bueno, esos son los contagiados de hoy. No, caballero, esa fotografía es vieja, esa fotografía es de hace 15 días. La Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas se toma la molestia de recordarnos a todos que para que un caso sea admitido como tal, un caso de contagio, tiene que haberse hecho la prueba, no la prueba rápida, la PCR. Esa PCR tiene que ir del lugar donde se hizo la prueba, San Antonio del Táchira, pon tú, hasta el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en Caracas, hacer la cola allí para que se procese tal prueba, porque la capacidad máxima hasta ahora conocida de ese laboratorio es de 100 muestras al día. Pudiera llegar hasta 600, pero en principio son 100 muestras al día, y entonces es que se conoce el resultado. Por eso nos advierte la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas, eso que escuchamos ayer, esa cifra terrible de más de 10.000 contagiados, esa cifra dolorosa, dura, de 100 muertos, 100 víctimas fatales. Bueno, eso era hace 15 días. ¿Cómo estamos ahorita? Se sabrá dentro de 15 días, imagínate tú. Para que la gente tenga claro, pues más o menos, la gravedad de todo esto que estamos viviendo. Es en ese contexto en el que se producen situaciones insólitas desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. Es decir, el régimen de Maduro haciendo exactamente lo mismo que ha hecho siempre. ¿Qué ha hecho siempre el gobierno? En vez de asumir responsabilidades, busca culpables.
Cuando no es la oposición, es el imperio. Cuando no es el imperio, es Guaidó. Cuando no es Guaidó, X, los marcianos. ¿Entiendes? Pero siempre, en vez de asumir sus responsabilidades, inventa un culpable en quien depositar, en quien transferir su culpa. En este caso, bueno, los trocheros, lo que llama el señor Mauro Moro de manera irrespetuosa e irresponsable, los trocheros. Bueno, hace exactamente lo mismo y desgraciadamente, desafortunadamente, la oposición sigue exactamente en lo mismo, el mismo tipo de conducta. La oposición sigue haciendo política básicamente para las redes, para los titulares, para los reportes, los medios electrónicos de sus propios medios, pero muy poco, casi nada a los efectos del acompañamiento de la crisis concreta de los ciudadanos concretos. En ese contexto se da el debate que hemos dicho nosotros superficial, falso, sobre si votar o no votar. Hemos dicho con claridad, para nosotros hoy el dilema no es votar o no votar, para nosotros el dilema es sobrevivir o no sobrevivir. Ayer se produjo, anteayer en realidad, un documento muy importante sobre ese tema. Ese documento fue emitido por un dirigente social, una persona que se ha dedicado a trabajar con lo que es hoy la mayoría de la fuerza laboral venezolana, como son los emprendedores, los trabajadores por cuenta propia. Me refiero a Alfredo Padilla. Alfredo Padilla emitió, repito, un documento sobre este tema electoral que me parece que nos da luces y lo tenemos en línea en este momento. Alfredo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos un bosquejo de ese planteamiento que hiciste sobre el tema electoral desde la perspectiva de lo popular, desde la perspectiva de los actores sociales. Te escuchamos. Bueno, primero muy agradecido, Chugo, siempre dispuesto a participar contigo cada vez que tú quieras. Mira, bueno, lo que trato de, en la primera parte, pues de alguna manera decir, es la importancia de valorar lo social, estimarlo como una fortaleza de la lucha por la democracia, en el sentido de saber distinguir qué le corresponde a cada quien y en qué estamos en posibilidad de converger, de coincidir. No se trata de pugnacidad. Obviamente que los partidos también son parte de la sociedad civil, pero son ciudadanos que escogen una organización, unas ideas, un programa y aspiran que su partido tenga el poder. Eso es legítimo, correcto. Pero las organizaciones de la sociedad civil, a las que me refiero, son necesariamente plurales. Hay concurrencia de diversas maneras de ver la vida política y en general los temas que le interesan al ciudadano. El pluralismo es la característica de la sociedad civil. Y el pluralismo es fortaleza. No por casualidad, lo hemos hablado antes, los mejores momentos de la lucha por la democracia han contado con partidos que luchen conscientemente por ello y con la pluralidad de organizaciones sociales. La Federación de Juntas Pro Mejora en la lucha por la consolidación de la democracia. La caída de Pérez Jiménez era plural, diversa en sus integrantes. Y lo mismo el Comité Sindical Unificado Nacional. Entonces hay una diferencia, pluralidad y partidismo, porque pienso parcialmente sobre la política como me gusta a mí. Ahora, eso se organiza en partidos y se organizan en sociedades civiles, pues, por intereses afines, sindicatos, asociaciones de derechos humanos, asociaciones de vecinos, y mientras más diversa su composición, más fortaleza. Ahora, la relación entre una cosa y la otra siempre ha sido compleja, y los mejores momentos de la lucha por la democracia es cuando esas relaciones se han llevado de la mejor manera. En este momento eso no es así. No es así porque, bueno, sencillamente desde la conducción política no se ha estimado la importancia de lo social con respeto. Y también, voy a decirlo, la falta de autoestima de las organizaciones sociales para hacer valer su papel de contrapeso, de actor a tomar en cuenta para luchas reivindicativas y también políticas, no lo ha hecho con suficiente consistencia. Bueno, ha habido pesca con anzuelo pues, de dirigentes sociales por partido, qué sé yo, y no una cosa que armonice adecuadamente. Ese es el propósito principal. Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, que vienen unas elecciones
Ojalá que en las mejores condiciones posibles, y los ciudadanos en sus localidades están en la obligación de considerar cómo van a abordar ese desafío. Es decir, eso es lo que llaman la soberanía ciudadana. ¿Y dónde se van a hacer las elecciones? En los sitios donde vive uno. ¿Y qué son los sitios donde vive uno? En los sitios donde está pasando mal todo. Y eso lo sabe el vecino de al lado, piense como piensa, igual que yo. No llegó el gas, porque no llega. Un momentico, vamos a ponernos de acuerdo. En fin, creo que por ahí andan las cosas. Bueno, y el tema de la convocatoria de las elecciones es un tema de importante reflexión, tanto de los partidos como de los ciudadanos. ¿Qué hacer con eso? ¿Esperar que el partido decida, o también yo opino o pienso, tomo en cuenta los pros y los contras? Un poco por allí que van las cosas, y por eso hablé del escenario electoral, no de la votación, nada más, ¿no? Claro. Estamos conversando con Alfredo Padilla. Alfredo Padilla es promotor de diversas iniciativas de lucha social, unas referidas a los trabajadores por cuenta propia, otras referidas al tema de la defensa del patrimonio familiar, y nos está hablando de su visión del tema electoral. Alfredo, en efecto, como lo dices, además de esa posición de principios de la relación de la sociedad civil con el proceso político, está el tema muy concreto de las elecciones parlamentarias. Te voy a citar a una persona con la que hemos conversado acá reiteradamente sobre este tema, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca. Andrés dice, por un lado, que es técnicamente imposible, políticamente inviable, desde el punto de vista organizacional muy improbable que se puedan hacer esas elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Dice, el CNE está desmantelado, el soporte tecnológico, bueno, se quemó en el incendio del galpón de Mariches, tenemos el tema de la pandemia encima, así que pareciera muy poco probable que esas elecciones se puedan hacer el 6 de diciembre. Pero el mismo Andrés Caleca dice, en lo que se refiere a mi vecindario, yo no voy a permitir que en mi circuito sea entregado sin pelear. ¿Cómo ves tú esta circunstancia referida al tema de las parlamentarias 2020, probablemente 2021? Bueno, hay dos maneras de interpretar. Hay quienes ese diagnóstico absolutamente respetable de una persona como él me justifica llamar a la abstención, ¿verdad? Entonces eso circula como un gran argumento, y Caleca pasa a ser una persona citada para reforzar una cosa en la que él no cree, pero su argumento se utiliza para decir hay que abstenerse. Yo utilizaría los mismos argumentos para decir hay que luchar por mejorar las condiciones. Si esas son las condiciones técnicas, más las condiciones de ventajismo político, más las condiciones de la observación internacional, más las condiciones de plazos, la agenda es luchar por mejorar las condiciones y tratar de conquistarlas, no de pedirlas. Mientras el gobierno no nos dé las condiciones, no vamos. El gobierno no da condiciones, se le conquistan condiciones. Si tú elevas la importancia de las elecciones y lo que está en juego allí, que es el futuro, no solamente de la Asamblea Nacional, vamos hacia un régimen totalitario, y los regímenes totalitarios no dan chance cada ratico para que la gente se exprese. Esa hendidura electoral que está en el camino se puede convertir en una fractura si uno lucha por mejorar las condiciones y conquista. Y entonces le dice al mundo internacional, apóyeme en la lucha por las condiciones, apóyeme en la lucha por el aplazamiento de la fecha de las elecciones por razones electorales, pero también por razones de salud pública. Hay un riesgo. Tú acabas de introducir el tema da terror lo que puede ocurrir. Entonces tenemos una razón de salud pública que nadie puede ocultar y un tema de plazos electorales para un evento que no es una fiesta, es un desiderato del país. Entonces, los argumentos de Caleca y de otros que saben mucho de eso deberían ser utilizados para luchar por el mejoramiento de las condiciones y no para decir, viste, hay que abstener, porque eso es lo que quiere el gobierno. Perfecto. Agradecido, Alfredo, porque nos hayas regalado estos minutos y darnos tu criterio sobre este tema, que en efecto es una discusión que no se ha hecho con la profundidad necesaria, que no se ha hecho en la búsqueda de una solución, sino que por el contrario, cada quien plantea
su postura como una postura terminal. Yo insisto en que la mejor posición sobre este tema es la posición que podamos adoptar entre todos. Muchísimas gracias, Alfredo, y buenos días. A ti, muy agradecido por la entrevista. Alfredo Padilla, activista social, promotor del movimiento pro defensa del patrimonio familiar, activista en la defensa de los derechos de los trabajadores por cuenta propia, que son hoy o somos hoy la inmensa mayoría de la fuerza laboral en nuestro país, planteándonos esta visión de lo que es o de lo que debe ser, en su criterio, la posición de la sociedad civil frente al tema electoral. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes la angustia y la preocupación por un reporte que dio la BBC de Londres hace unos 3 días. Decía, Venezuela es uno de los 5 países en el globo, en el planeta, en el cual pudieran haber más víctimas fatales por hambre que por el COVID-19. Estremecedor esto. Estremecedor, en primer lugar, que nuestro país esté en un lote como Sudán del Sur, el Chad, Afganistán, Siria. Complejo esto, porque todos esos países han sido arrasados por conflictos bélicos. El caso de Venezuela no es así. Venezuela ha sido arrasada por un régimen
cuyas políticas públicas destruyeron lo que hace apenas 21 años era la economía con más recursos de la región. Pero bueno, ese es el tema que estamos enfrentando hoy. No solamente la pandemia, sino el tema de la hiperinflación, la pobreza, la hambruna, el tema de cómo reconstruir una economía destruida antes de que llegara la pandemia y que hoy sufre los rigores de la pandemia. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Nadie sabe. ¿Cuándo estará disponible la vacuna? Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que si permitimos que se termine de destruir la actividad productiva en nuestro país, efectivamente la hambruna va a ser tan o más fatal que el mismo COVID-19. A propósito de esto, diversos actores económicos han expresado su preocupación y uno de los que lo ha hecho con mayor precisión y con mayor afán pedagógico es la gente de Consecomercio. Tenemos en línea precisamente al presidente de Consecomercio, el presidente del gremio que agrupa a los comerciantes de nuestro país, al sector servicio de nuestro país, al doctor Felipe Capozolo. Felipe, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia cuál es el criterio que tienen los comerciantes en Venezuela sobre lo que es ese tema, cómo reconstruir el tejido productivo, la actividad productiva aún en estas duras condiciones. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo, encantado de estar en tu programa, un saludo a todos los que nos escuchan. Mira, fíjate, la victoria contra la pandemia tiene que ser tomada como un éxito nacional, ¿no? No puede ser un éxito de un sector o de otro, ni siquiera exclusivamente de las autoridades, del gobierno nacional. Es por eso que todos los venezolanos, absolutamente todos los venezolanos, tenemos que contribuir de manera determinante a luchar contra esta pandemia. Manteniendo, por supuesto, las medidas de bioseguridad. Hemos hablado siempre de que es importantísimo el control de aforo en todos los sentidos, el distanciamiento social, el uso de medidas de seguridad, tapabocas sobre todo, y por supuesto el lavado de manos, lavado de superficies. Eso es importantísimo y son 4 medidas transversales que van a redundar no solamente en mayor nivel de seguridad, sino en calidad de servicio. Es una de las cosas que podríamos decir que a futuro vamos a heredar de COVID y serán aspectos positivos. Ahora bien, nosotros hemos manifestado en los últimos días que tenemos que poner sobre la mesa de discusión a nivel nacional el hecho de que probablemente COVID sea una situación que vamos a estar viviendo a largo plazo. Y si eso es así, entonces tenemos que evaluar profundamente las medidas restrictivas del trabajo y de la producción, porque si COVID se va a quedar a muy a largo plazo, bueno, lamentablemente, aún con esa desafortunada condición, nosotros tendremos que volver a trabajar y tendremos que volver a producir, porque no va a tener ningún sentido a largo plazo mantener, y se entiende que cualquier estado en el mundo en este momento está tratando de mantener las cifras lo más contenidas posible, las cifras de contagiados y las cifras de fallecidos. Se entiende, pero esto no puede ser, o una victoria en este sentido, no puede ser a costa de el hambre por el otro lado, o la precariedad económica por el otro lado. Entonces, Venezuela es un país que ya tenía bastantes problemas antes de la llegada de COVID, principalmente asociados a la economía, a la carestía, a las dificultades de la gente, y no podemos seguir extendiendo o no podemos seguir fomentando situaciones que nos lleven a incomodidades para la gente, a realmente pasar trabajo de manera muy inhumana, con el tema de lo difícil que es llevar la vida en este momento en Venezuela por el costo de las cosas, por el problema de la hiperinflación que venimos sufriendo desde hace tantísimo tiempo. Entonces el aparato productivo en Venezuela está prácticamente destruido. Tenemos una economía hoy que es más o menos 1/3 de lo que fue hace 5 años. Y por supuesto que nosotros tenemos que emprender el camino del crecimiento, sobrepasar obstáculos. Somos un pueblo que va a tener que sobrepasar muchos obstáculos y muchas dificultades, y es probable que COVID sea una dificultad más, una dificultad bien seria, pero tendremos que sobrepasarla, y para sobrepasarla tendremos que medirnos con ella y tratar de levantar el país, aun cuando COVID esté allí. Entonces, ese es el reto que se está planteando en este momento, y planteamos nosotros que debe darse ya una discusión profunda acerca del tema.
Estamos conversando con el doctor Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. Felipe, es muy importante esta conversación contigo porque de todos los actores económicos es quizás el comercio el que reúne dos condiciones muy importantes. Primero, terminó siendo el empleador más importante que hay en el sector privado. En segundo lugar, son la primera línea de contacto entre las realidades de la economía y la vida del ciudadano común. Es demasiado importante eso. Entonces, cuando hemos abordado ese tema en este programa, tú nos has explicado la diversidad de agresiones que sufre el comerciante en lugar de recibir comprensión o apoyo por parte de las autoridades. Nos has dicho, bueno, nosotros a nivel de lo que es el pago de los servicios, por ejemplo, a nivel de lo que es la cancelación de las obligaciones tributarias, por ejemplo, tenemos una serie de presiones que más bien empujan al sector hacia la informalidad en vez de promover la extensión de la formalidad económica. Ahora, el trabajar asumiendo que el COVID es un dato o puede ser un dato más o menos estable de la vida en los próximos tiempos, ¿no? Sin saber exactamente hasta cuándo, implicaría también un esfuerzo de naturaleza económica, instalar cabinas de desinfección, por ejemplo, contratar personal específicamente a los efectos de la limpieza, instalar cabinas para que el público, por ejemplo, en los restaurantes, esté dentro del restaurante, pero en un ambiente de relativa seguridad. Todo eso implica costos adicionales a una actividad que ya era de por sí castigada. ¿De qué manera lograr un acuerdo nacional, no entre los comerciantes y el gobierno, sino un acuerdo del país para hacer posible el retomar la actividad productiva? Sí, tú bien lo dices, fíjate, todo lo que es el sector comercio y el sector servicios, todo sumado terminó siendo la actividad económica de mayor aporte al PIB en el marco de esta economía de emergencia que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser claros, lo primero que hay que buscar es la continuidad, porque no está fácil para ninguna empresa, ninguna función productiva, y ahí me voy a ir más allá del comercio, no es fácil para muchas industrias mantener estos esquemas de abrir, cerrar constantemente, parar, volver a arrancar. Hay empresas, hay industrias y hay actividades agropecuarias que por su naturaleza no tienen la capacidad de estar adaptándose a este constante vaivén de volvemos y no volvemos, vamos a trabajar por una semana, pero entonces son solamente 2 días. Es tremendamente complicado. Por supuesto que hay que hacer las modificaciones, las inversiones necesarias. Ya en la primera flexibilización, con mucho ánimo a pesar de las dificultades, ya muchos comerciantes habían, con las últimas fuerzas económicas prácticamente que le estaban quedando, habían hecho algunas pequeñas inversiones y modificaciones en sus comercios para tratar de adaptarse sobre todo a estas 4 medidas transversales que yo mencioné al principio. Pero entonces nos encontramos que, bueno, se hacen las adaptaciones, pero no podemos volver al trabajo. Entonces, insisto, es una discusión profunda que tiene que darse. Y más sobre todo porque es muy útil en la vida de hoy, en este mundo globalizado, ver qué están haciendo los vecinos, ver qué están haciendo otros países, y tú te encuentras que en Europa, de alguna manera, hay muchos países que ya se dieron cuenta que COVID va a largo plazo y implementando, insisto, esto tiene que ser muy clave. A nosotros nos tiene que mover, por supuesto, la preservación de la vida de todos y cada uno de los venezolanos. Entonces tenemos que hacer énfasis en las medidas de bioseguridad. Entonces te comentaba que ya en varios países europeos han vuelto al trabajo porque se han dado cuenta que el COVID es una situación que se empieza a ser independiente, las medidas de aislamiento, de la realidad que tienes con la pandemia, la realidad que tienes con el virus. Entonces, sí, tiene que haber cuidado, tiene que haber restricciones, pero hay que hacer una reevaluación. El mensaje a las autoridades nacionales sería, mira, entendemos que se está desplegando una estrategia, pero las estrategias no son estáticas en el tiempo, las estrategias cambian también en función de cómo van cambiando las realidades, y no está mal hacer una revisión de la estrategia, no está mal hacer readaptaciones, no está mal hacer cambios en pro también del bienestar de la gente. Sobre todo Venezuela, un país muy sui generis en el tema económico. Nosotros lamentablemente no nos podemos comparar, por lo menos hoy,
con un país europeo donde el 80-90% de los europeos tiene ahorros en el banco. Prácticamente el 100% de los europeos en casa tiene una alacena ya que les viene ya por formación de la Segunda Guerra Mundial, tiene una alacena llena de comida por si acaso. Los europeos tienen un plantel industrial que no tenemos nosotros, tienen una economía, tienen ahorros a nivel de gubernamental. En muchos países europeos le pagaron a la gente por quedarse en su casa. No es nuestra realidad. Sí tenemos que trabajar para que nuestra realidad sea distinta, y es allí donde todos tenemos que unirnos, es allí donde se tienen que abrir los espacios de diálogo, de conversación, para empujar la carreta, sacarla del atolladero donde está metido, del bache donde está metido. Tenemos que participar todos, y tenemos que entonces apuntar hacia un país donde, a diferencia de este país que el 80% de la gente tiene dificultades, sea un país donde el 80% tenga medios de subsistencia adecuados y tenga ahorros, donde el 80% de las empresas tenga capacidad de ayudar a sus trabajadores en situaciones tan límites como esta, y donde el Estado tenga una capacidad de inversión lo suficientemente grande como para incidir y también pagarle a la gente para que se quede en casa probablemente. Está visto, claro, que esta situación que estamos viviendo de COVID, bueno, antes si nos contaban esto diríamos que era impensable, pero ya vimos que estas cosas ocurren. Entonces tenemos que prepararnos aquí en el trópico, tenemos que empezar a prepararnos también para el invierno. Yes. Finalmente estamos conversando con el doctor Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. ¿Han establecido ustedes algún tipo de puente o han recibido alguna seña por parte de las autoridades del Estado para diseñar estrategias conjuntas frente a esto? ¿Ha habido algún tipo de flexibilización en la actitud y conducta de los interlocutores del sector público? Porque hasta hace poco las señales que teníamos no eran exactamente positivas, pero me imagino que ante el impacto de la crisis habrán tenido todos que reevaluar sus posiciones. ¿Ha habido la posibilidad de establecer algún tipo de puente de comunicación para eso, para el diseño de políticas que permitan la reactivación con bioseguridad? Sí, fíjate, al inicio de la pandemia en nuestro país nosotros hicimos unos llamados contundentes, sobre todo muchos en medios de comunicación, señalando la necesidad de que ya era el momento de reunirnos, ya era el momento de tender puentes, después de tantísimos años, gobierno y gremio, y realmente el resultado fue positivo porque apenas comenzó el decreto de emergencia, bueno, empezamos a tener reuniones, empezamos a tener acercamientos. Fueron muy útiles estos acercamientos para comenzar el proceso de desescalada. Tuvimos una participación activa con el Ejecutivo Nacional, pero en estos últimos momentos, este último formato de endurecimiento, bueno, han pasado ya varios días y creo que ya es oportuno entonces volver a hacer llamados para que nos sentemos de nuevo y sobre todo reevaluemos la estrategia, reevaluemos la realidad que estamos viendo en este momento. Insisto, no tiene sentido que las estrategias sean estáticas cuando la realidad del país es dinámica, cuando la realidad del país es cambiante. Entonces, yo pienso que el diálogo es la clave, el entendimiento es la clave, e insisto, si ya se está hablando de que la pandemia a nivel global es algo que va a tardar mucho tiempo, que no tenemos conocimiento de cuándo pueda salir la vacuna, que se está hablando de un periodo que puede durar inclusive hasta el año que viene, empieza a perder un poco de sentido todas las medidas efectistas de reducción de movilidad, de reducción de productividad, de imposibilidad de volver al trabajo, empiezan a perder un poco de sentido, ¿no? Tendrían que cobrar más sentido ya las medidas más de bioseguridad, controles estrictos sobre bioseguridad más que sobre otra cosa. Entonces, bien vale la pena que se reabra el proceso de discusión y que tratemos de salvar empleos, porque al final se trata de esto. Si lo más importante, como siempre lo decimos en Consecomercio, es la gente, entonces tenemos que enfocarnos en salvaguardar los empleos que a la gente le permiten vivir y desarrollarse. Ya ha pasado mucho tiempo, las empresas han sobrepasado su línea de resistencia y hay que dar un respiro porque los pocos empleos que nos están quedando tenemos que salvaguardarlos. Y sí, lamentablemente estamos viviendo un proceso de estampida de la formalidad hacia la informalidad y los incentivos para que los emprendedores busquen también la empresarialidad se han perdido. Entonces, al final, ¿qué queda? Queda un Estado debilitado en su capacidad de recaudación y queda una sociedad totalmente
debilitada, porque el Estado va a perder capacidad de prestarle servicio a la nación, a los ciudadanos, y la empresa privada, que ha hecho un esfuerzo superlativo. La gente sabe que la empresa privada ha estado allí de la mano en todo este proceso, haciéndolo bien y haciéndolo de manera segura. Pero si nosotros no podemos volver al trabajo de manera activa, se va a hacer muy cuesta arriba ya que podamos buscar normalidad. Insisto, la victoria contra el COVID es una victoria nacional, de dimensión nacional, pero también sobrellevar la economía es una victoria de dimensión nacional en la cual todos tenemos que participar y todos tenemos que sentirnos involucrados. Entonces, no podemos mostrar números satisfactorios de COVID si son a costilla de debilitar la economía, desbaratar la economía o a costa de tener números pésimos desde el punto de vista de la nutrición de la gente, desde el punto de vista de la hambruna de la gente. Eso no es admisible y no va a representar ninguna victoria. Así que movilicémonos todos en pro de soluciones y en pro de discusiones, abramos el diálogo y sobre todo ya hay que respetar mucho aquí en lo adelante. Las soluciones políticas, por supuesto que son importantes, pero hay que darle también espacio a la ciencia. Yo creo que ya hay que apelar un poco más a los estadísticos, a los matemáticos, por el hecho de que se está hablando de que COVID va para largo plazo. Entonces hay que medir muy bien por dónde nos vamos a meter en función de eso. Felipe, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 16 de julio y que nos hayas hecho partícipes pues, de estas preocupaciones y de estas propuestas del sector comercio a todo el país y sobre todo a las autoridades del sector público. Un gran abrazo y muy buenos días. Muchísimas gracias. Felipe Capozolo, presidente de Conce Comercio, planteando esto que es una verdad del tamaño de una catedral. Tenemos no solamente que sobrevivir a la pandemia, tenemos que vivir como país y si los venezolanos no tienen empleos a los cuales regresar, entonces la situación se va a poner muy, muy compleja y las víctimas por hambre pudieran ser iguales o mayores que las víctimas por el virus. Eso se resuelve trabajando y ese trabajo hay que hacerlo con seguridad y esa seguridad se concerta. Todo eso nos lo acaba de decir Felipe Capozolo. Vamos a la siguiente pausa comercial y muy brevemente regresamos acá a La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos perseveramos en el tema económico, pero ya no en el tema local, por así decirlo, sino nos vamos al tema internacional. Recuerden ustedes que hace unos días tuvimos acá al ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez, quien nos daba una información ciertamente preocupante. Nos decía la propiedad del Estado de la nación venezolana sobre Citgo está en riesgo no severo, que eso lo sabemos de hace bastante tiempo, sino en riesgo inmediato. Y nos decía que posiblemente para esta semana, jueves, viernes, había la posibilidad nefasta de que se sometieran ya a subasta las acciones de ese activo tan importante. Bueno, llegamos al llegadero, hoy es jueves, y la información que se tiene, gracias a Dios, es bastante diferente, bastante distinta. Tenemos en línea
a una persona que puede nutrir de manera importante el criterio, nuestro criterio, el criterio de la audiencia en relación a este tema. Me refiero al economista Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel Santos es un economista venezolano que es profesor en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Chicago y forma parte de un equipo de economistas realmente relevante, pues. Él ha trabajado junto con el doctor Ricardo Hausmann y con otros economistas venezolanos en la construcción de alternativas para un eventual proceso de reconstrucción democrática de nuestro país. Miguel Ángel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, actualízanos. ¿Cuál es en principio la situación de Citgo? ¿Cuál es el filo fundamental de esta reciente decisión del gobierno norteamericano sobre la posibilidad o no de acceder a la propiedad de este activo por parte de los acreedores? Te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Chuo. Encantado de estar en tu programa. Esto es un tema que la audiencia lo va a comprender perfectamente. Lo primero que corresponde es entender por qué Citgo está en riesgo. Citgo está en riesgo porque el gobierno de Nicolás Maduro, hacia finales del 2016, hizo uso a Citgo como garantía de unos bonos emitidos por PDVSA. Eso significa que estos bonos emitidos por PDVSA, que vencían en el año 2020 y tenían pagos intermedios, si no se cumplía con los pagos, los acreedores, los dueños de los bonos, tenían la oportunidad de apropiarse de Citgo. Bueno, 4 años después, en efecto, el gobierno de Nicolás Maduro entró en default. Estos bonos entraron en default el año pasado y los tenedores de bonos, es el sistema capitalista que predomina en Estados Unidos, tienen el derecho de que les paguen lo que ellos dieron con base en la garantía de Citgo, porque eso es lo que pone Citgo en riesgo. Y hasta la fecha, lo que ha evitado que eso suceda es que la administración de los Estados Unidos ha emitido una orden de protección que evita que los acreedores puedan hacerse con Citgo para liquidar la empresa y pagar lo que aportaron a Venezuela. Esa orden de protección, Chuo, va en contra, digamos, del sistema y de las reglas de juego que predominan en los mercados financieros internacionales y en Estados Unidos. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Digamos, una garantía es que tú me das una garantía a mí, es que si tú no me pagas, yo puedo tomar la garantía. Por eso el riesgo, como tú bien decías, es grande y está ahí. Lo que se ha hecho hasta ahora es lo único que se podía hacer, que es demorar ese riesgo mientras se siguen otras estrategias. La administración del gobierno de los Estados Unidos no va a prolongar esto de manera indefinida, porque como acabo de describir, de cierta manera es una violación en las reglas del juego, y hay que buscar una estrategia para estos 3 meses de nuevo, a ver si al final de los 3 meses se logra proteger la empresa, como tú me decías en nuestra conversación ayer, de manera más permanente. Estamos conversando, repito, con Miguel Ángel Santos, economista venezolano, que elabora, junto con otros importantes recursos humanos venezolanos en el exterior, estrategias y propuestas para lo que podría ser un eventual proceso de reconstrucción de nuestra economía tras lo que algunos llaman el cese de la usurpación en nuestro país. Miguel Ángel, ya profesionales como Toro Hardy nos han explicado acá las características especiales de este activo. O sea, Citgo vendría a ser algo así como la joya de la corona de los activos venezolanos en el exterior y su importancia para un eventual proceso de reconstrucción. Entiendo que esta resolución del gobierno norteamericano, del Departamento del Tesoro, extendida ahora a 90 días más, ciertamente protege a Citgo de los reclamos de los tenedores de bonos, como tú bien nos dices, pero entiendo también que existe otra amenaza sobre la propiedad de Citgo que tiene que ver con algo que va más atrás incluso del régimen de Nicolás Maduro, que va atrás que es consecuencia de las locuras hechas por el señor Hugo Chávez en materia de expropiaciones y litigio a la República de Venezuela con una empresa conocida como Cristalex.
¿En qué estado está esa situación? Insisto, más allá del tema de los bonos, ¿qué pasa con el reclamo formulado por Cristalex? Te escuchamos. Tenemos problemas en la conexión con Miguel Ángel Santos. Repito, él es un economista venezolano que está ubicado está trabajando en la Universidad de Harvard y también en la Universidad de Chicago. Entiendo que en la actualidad, en este momento, está en España, pero nos interesa mucho su criterio a propósito de esta situación. Recuerden ustedes, se había informado, incluso acá en este espacio, sobre el inminente peligro que corría Citgo a propósito del tema de su propiedad, que podría ser tomada por los acreedores. Nos está informando Miguel Ángel Santos que no es así. En efecto, ayer se conoció una resolución del Departamento del Tesoro norteamericano extendiendo 90 días más esta protección sobre ese activo, imposibilitando a los acreedores el hacer efectiva esta garantía. Yo le planteaba a Miguel Ángel Santos que tenemos información de que hay no una, sino dos agresiones sobre el tema Citgo. Por un lado está el tema de los bonos, de estos bonos emitidos por el gobierno de Maduro, colocando en garantía la propiedad de Citgo, pero también está el tema del litigio con Cristalex. Aló. Recuperamos la conexión. Te preguntaba, Miguel Ángel, sobre esta otra agresión que entendemos o este otro peligro que entendemos corre Citgo, más allá del tema de los bonos, que es tal cual como tú nos lo planteabas, está el tema del litigio con Cristalex. ¿Qué conoces tú de esta situación? ¿Hay sobre esto alguna posibilidad también de buenas noticias al respecto? Te escuchamos. Mira, es interesante. Cristalex fue expropiada, como tú indicaste bien, por Hugo Chávez. Por ende, los dueños de Cristalex tienen una demanda contra el Estado venezolano. Y Citgo es una propiedad de Petróleos de Venezuela. Yo sé que los venezolanos estamos acostumbrados a que esto se maneje en Venezuela como que fuera lo mismo, cosa que es parte de la enorme desgracia que nos ha sucedido, pero en Estados Unidos estas son dos entidades diferentes. Todo el caso de Cristalex se ha basado en argumentar que Petróleos de Venezuela y la República son lo mismo. Y en este sentido hay una posibilidad, exacto, también nosotros hemos expropiado gente que está buscando cobrar lo que le han expropiado. Entonces, bueno, tiene que pasar por esta argumentación, tiene una corte que reconocer que estas son dos figuras distintas. Eso ha ocurrido recientemente y luego tiene que haber una apelación, pero efectivamente, Chugo, es un riesgo. Todos los activos venezolanos, esta gente los ha dejado en riesgo, no solamente Citgo. Lo que pasa es que, como tú también bien decías, Citgo es el más visible y de todo lo poco que nos queda es el más atractivo y ciertamente es un riesgo. Estamos conversando con Miguel Ángel Santos. Lamentablemente tuvimos una interrupción en la comunicación y perdimos minutos valiosísimos. Para nosotros es muy importante su criterio. Más allá del tema Citgo, te pregunto, tú que has contribuido de manera importante con diversos grupos de trabajo, entre ellos la gente que está trabajando en el llamado Plan País, ¿qué perspectivas ves en esta nueva realidad? Porque cuando se estaba debatiendo en el segundo semestre del 2019 el tema del Plan País, el mundo era otro. No sé, la expectativa que se tenía de inmediato no era una recesión internacional a partir del tema de la pospandemia. En este mundo de ahora, ¿qué perspectivas ves tú desde el punto de vista económico y macroeconómico para un proceso de reconstrucción democrática de nuestro país? Te escuchamos. Mira, veo muy pocas. Veo muy pocas. Me queda muy claro, como creo que le queda muy claro a la audiencia y a ti, en Venezuela no va a ocurrir una transformación que produzca un cambio cuántico, que ponga a Venezuela en otro nivel, hasta tanto no haya una transición política. Me parece que la probabilidad de una transición política en el evento actual
por las cosas que uno puede saber. De nuevo, yo soy economista, no analista político, pero me estás pidiendo mi opinión personal. Me parece que la probabilidad de que eso ocurra es menor, y como entiendo que si eso no ocurre, la probabilidad de que hayan cambios que de verdad la gente que nos está oyendo los llegue a sentir y le hagan una diferencia significativa es muy limitada. Lamentablemente no soy optimista en relación con los prospectos de nuestra economía, que ha sufrido la catástrofe económica más grande que se haya visto en la historia de América Latina, y a nivel mundial solo nos supera la guerra civil de Liberia, que acabó con 90% del PIB. Nosotros vamos por 66%, eventualmente pudiéramos llegar ahí. No veo ninguna posibilidad de que haya un cambio, no veo ninguna posibilidad de hacer cosas dentro del esquema actual, que es una pregunta que se te puede ocurrir. Bueno, dado que no va a haber cambio, ¿hay algo que podamos hacer con esta gente en el poder? Lo veo muy complicado. La prioridad de ellos siempre ha sido el control y la dominación social por encima de la eficiencia económica y el bienestar de los venezolanos. Entonces no soy muy optimista en relación con la posibilidad de un cambio de las condiciones de vida de los venezolanos, y porque no veo la posibilidad de una transición y no veo que el gobierno tenga ninguna capacidad de reinventarse. De hecho, no me parece que esté ni interesado en eso. Fíjate, Miguel, estamos conversando con Miguel Ángel Santos, economista venezolano, profesor de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Chicago. No me refería a la posibilidad de que hayan cambios sin que haya transición política. Yo también comparto contigo el escepticismo total en relación a esa posibilidad. Me refiero a que, repito, en la panorámica pre-pandemia, estaba aquella idea de que, bueno, apenas se produzca el cambio político en nuestro país, hay colas de gente esperando para venir a invertir en lo que podría ser un exitosísimo proceso de reconstrucción democrática del país, etcétera, etcétera. Hoy la circunstancia del mundo es otra. Hoy lo que se anuncia es una recesión profunda a nivel internacional, y prácticamente cada país, por poderoso que sea, lo que está es mirándose su ombligo para ver cómo protege sus empleos y cómo recupera su calidad de vida. En este escenario, te pregunto, tú que tienes conocimiento de estos equipos, ¿se están reevaluando las estrategias? ¿Se están rediseñando propuestas programáticas para operar en estas nuevas condiciones tan complejas? Mira, si se está haciendo esto, Chugo, yo no tengo información, no he visto ningún movimiento, nadie me ha llamado para pedir mi opinión. Esto puede estar pasando perfectamente sin que yo participe, pero a fin de cuentas me está preguntando si tengo conocimiento. No, creo que no está desvinculado, Chugo, de la percepción de que es muy poco probable que ocurra. Al final a uno le gusta ponerle el corazón y poner el trabajo en cosas que tienen una percepción de que tienen una posibilidad de ocurrir. Me parece, como comenté anteriormente, que la probabilidad de que ocurra esa transición va disminuyendo. Puede ser que este trabajo que tú me estás preguntando esté siendo hecho y que se hayan ajustado los planes. Si es así, yo no tengo información, pero bueno, yo no estoy vinculado al equipo de la administración que rodea el tema Plan País en general, entonces no tengo información, pero no he sabido nada. Miguel, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado esta información que es en principio básicamente positiva, pues aquel riesgo que se estaba anunciando de cortísimo plazo para el tema de Citgo, se extiende la protección 90 días más, pero esos 90 días tendrían que ser utilizados para proteger de manera más segura y más extensa este activo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. Miguel Ángel Santos, economista venezolano, profesor en la Universidad de Harvard, profesor en la Universidad de Chicago y persona que ha trabajado, ha compartido espacios de reflexión y de elaboración con economistas como Ricardo Hausmann, Ricardo Villasmil y otros destacados profesionales venezolanos. Bueno, este fue nuestro programa del día de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.